Good morning, everybody. Buen día. Esta sesión se hará en español porque tenemos un panel formidable acá. Teniendo representantes de América Latina, tenemos a Gonzalo, de origen chileno, que ahora nos va a estar hablando sobre los desafíos que tenemos en la región sobre Sistema B. Va a estar Gina, de México, hablando un poco de la diversidad y el desarrollo del potencial humano, y Marcela un poco de la necesidad de la diversidad geográfica e inclusión geográfica en Argentina. Mi nombre es Facundo Garretón, soy diputado nacional, además muy involucrado a Social Lab, y hace tiempo que venimos viendo en América Latina un nuevo desarrollo y un nuevo movimiento, sobre todo en los más jóvenes, de personas que están buscando generar algún impacto mayor. Y ese impacto mayor está orientado a buscar beneficios en la sociedad, no tan orientado a la generación de un impacto económico, sino también social, mejorar la calidad de vida. Y aparecieron todas estas nuevas organizaciones, Social Lab, Ashoka, Sistema B, Ágora, que justamente están fomentando eso, buscar crear un mundo mejor, pero con modelos que sean distintos, modelos que sean inclusivos, modelos que busquen solucionar los grandes problemas del mundo, pero también el desarrollo de empresas que generen este doble o triple impacto. Para esto, justamente, algo de esto está desarrollando Gonzalo con Triciclos. Gonzalo, bienvenido. Me gustaría un poco que comente lo que hace Triciclos. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias por la invitación. Triciclos es una empresa B que se dedica a la economía circular en el mundo de los embalajes. Por lo tanto, nuestra definición es que la basura es un error de diseño y que tiene que corregirse entendiéndola como un todo desde el origen del diseño hasta el final, incluyendo a todas las personas que están involucradas en ella y dando oportunidades de trabajo y dignificación a los recicladores de base, pepenadores, catadores, cartoneros, como se llamen en el distinto país. Nuestro objetivo es crear una sociedad donde la economía sea circular e inclusiva. Gracias. Y teniendo en cuenta eso también, entiendo que estás bastante vinculado a Sistema B, sos uno de los fundadores de Sistema B. Para los que no conoce, ¿podrías comentar de qué se trata Sistema B? Bueno, efectivamente tuve el privilegio de cofundar Sistema B, y Triciclos fue la primera empresa B fuera de Norteamérica. Nos tocó usarla como un ejemplo para expandir el modelo de las B Corps. Es un modelo que lo que busca es que las empresas tengan la obligación legal y cambien su estatuto, de modo de cambiar el deber fiduciario, y las empresas, por lo tanto, además de tener un resultado financiero, tengan un resultado social y ambiental exigible por ámbitos legales, y de esa forma logremos cambiar el sentido del éxito en los negocios, donde el éxito en los negocios no sea solo un resultado financiero, sino que sea también un bienestar para la sociedad y para el planeta. Perfecto, teniendo en cuenta ese modelo que está avanzando en toda América Latina de inclusión, un sistema distinto, mucho más justo, mucho mejor distribuido. En México, Gina está haciendo algo similar, en el sentido que busca desarrollar el potencial humano, sobre todo buscando la inclusión. Sería bueno que nos comentes un poco qué haces en México en la Fundación, cómo viene evolucionando esto, Gina. Gracias. Sí, la verdad, mi lucha es lograr un México inclusivo, el ver el potencial de la gente. Empecé hace 10 años con una fundación, Ojos que Sienten, muy enfocado en el tema de cambiar la percepción sobre la discapacidad, ¿no? Para poder ver la habilidad de las personas. Y hace 4 años decido hacer una consultora, como un spin-off de la fundación, donde ya la consultora es una empresa social, que busca abarcar una necesidad mucho más grande, que es el potencial de la gente, ¿no? De la gente que no está siendo vista por lo que sí tiene, por todas esas habilidades, por todas esas fortalezas, esas habilidades que adquirimos en el día a día, ¿no? Y que si logramos hacer unos cambios para que sean incluidos en el sistema social, vamos a lograr también una movilidad socioeconómica. Y eso es realmente mi lucha, ¿no? El lograr esa inclusión. Comentando sobre eso, sobre ese proyecto de inclusión, ¿por qué nos cuenta más en detalle lo que hace tu proyecto original, la Fundación Ojos que Sienten? Con Ojos que Sienten empecé, soy fotógrafa, emprendedora social, y empiezo queriendo disruptir un poquito la conversación, y en este foco de ver el potencial de la gente con discapacidad visual decido enseñar fotografía, ¿no? Fotografía
Obviamente para muchos era una locura, era decir, ¿cómo puede ser que las personas ciegas tomen fotos? Y la respuesta es si vemos el potencial de la persona con discapacidad y vemos todo lo que sí tiene, percibe, siente, huele, escucha y quiere estar incluido en una conversación totalmente visual en la que nos movemos, ¿no? Y así empieza disruptiendo esa plática de decir, bueno, la persona no ve, pero sí tiene otras fortalezas, y hemos logrado crear un movimiento donde empieza con la foto, o sea, hay un desarrollo personal, la autoestima crece, se incluyen, y logramos hoy que en empresas ya empiecen a ver la habilidad de toda esta población, y hemos logrado incluirlos en empresas, y que sean ellos independientes. Hemos sensibilizado mucho este tema, ¿no? De veamos la habilidad, no la discapacidad, y recordar que la identidad de la persona con discapacidad no es su discapacidad, y eso es lo que ha hecho la fotografía, ¿no? Ha disruptivo la conversación. Hoy, ¿cómo está nuestra región de América Latina respecto a la inclusión con este tipo de discapacidades? Entiendo que algunos países tienen regulaciones donde tienen que tener las empresas privadas, el mismo gobierno, tienen regulaciones específicas para incluir un porcentaje de su fuerza laboral con ciertas capacidades diferentes. ¿Cómo está nuestra región en eso? En México apenas está el proceso donde están viendo empezar a meter cuotas. Lo que ahorita están haciendo es obligar a las empresas que tienen nada más hace 50 gente trabajando, ¿no?, con ellos, a que sea totalmente accesible sus instalaciones. Es lo que hasta ahorita es hasta donde hemos llegado, a crear esa conciencia. Pero yo creo que ahí ya se ve que las cuotas van a empezar a venir. La invitación y un poco mi lucha que trato de lograr es de que recordemos que esta población hay un rezago de habilidades que primero hay que capacitar. Entonces la invitación es empecemos a capacitar. Nosotros de hecho en el G20 junto con Unilever empezamos esta iniciativa de capacitemos al talento y incluyámoslo, ¿no? Y esa es la invitación hoy en día, es si hay una necesidad, hay una demanda cada vez más alta de las empresas de querer incluir a este talento, porque han visto que es un asset, que no es ya un tema filantrópico, es decir, hay un valor agregado, pero sí hay un trabajo previo que hay que capacitarlo en ciertas áreas, pero enfoquémonos que es un talento resiliente, es un talento que tiende a ser proactivo, creativo, por su misma historia de vida, ¿no? Entonces ahí hay una gran oportunidad todavía. Okay, gracias. Marcela, en tu caso vos estás trabajando muy enfocada en Argentina, con uno de los desafíos mayores quizás que tiene nuestra región, que se trata de la migración de distintos pueblos a las grandes urbes, ¿no? Y dejando los pueblos vacíos y la falta de desarrollo local en cada pueblo. ¿Por qué no comentas un poco al respecto? El caso de Argentina es un ejemplo de lo que ocurre en la región, en América Latina. En nuestro país, el 70% de los núcleos habitados del país tienen menos de 2.000 habitantes. El 70% de las localidades, estoy hablando, que tienen menos de 2.000 habitantes. O sea, Argentina es un país de pueblos rurales. Sin embargo, la población está concentrada en 17 ciudades y el 30% vive en el 0,14% del territorio nacional. Entonces, eso nos está hablando de un país absolutamente desequilibrado desde lo poblacional, con muy poco desarrollo ni oportunidades para que la gente esté advirtiendo en su interior de que hay oportunidades económicas y migran hacia las grandes ciudades donde viven, obviamente de manera marginal. Es un problema con dos caras. Tal vez a uno no le importa que los pueblitos se vayan deshabitando, pero sí lo vemos, sí lo sentimos en la vida en las ciudades, que realmente están invivibles, con un montón de gente que no sabe cómo ubicarse ni cómo ser incluida. Entonces, este es el problema al que nos hemos dedicado. Funte Responde hace 17 años, empezamos en el año 2000, con un contexto bastante difícil que luego se puso mucho peor, pero a pesar de eso sí descubrimos a través de mapeos de sustentabilidad de cada pueblo rural de la Argentina el potencial que hay y bueno, esa es nuestra tarea a través de programas de turismo, de culturales, de enseñanza de oficios. Vemos cómo hay una Argentina que espera y bueno, después si me preguntas un poquito más te cuento qué estamos haciendo. Ok, desde ese punto de vista vemos que individuos puntuales están trabajando como ustedes en la generación de este impacto y lo están haciendo de alguna forma de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, ¿qué se está haciendo? Cada uno de los países está implementando políticas públicas al respecto para solucionar temas de medioambientales, como el caso de triciclos, o de diversidad y desarrollo de potencial humano, como el caso de Ojos que Siente, o en tu caso con la fundación que busca justamente esta distribución. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay una colaboración del gobierno
Gonzalo, vos me comentabas de algo que se está haciendo en Chile realmente interesante, una combinación de no solo el gobierno que está fomentando una serie de iniciativas, sino que las empresas están participando activamente. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que lo primero, como bien está expuesto, digamos, es la organización que busca este impacto social, ¿no? Y esa organización en el mundo ideal, y lo que tenemos que buscar es que sea autosustentable. Después esa organización se integra dentro de un segmento, ¿no? Que podría ser con lo que tú describiste, cada uno de nosotros está trabajando en un segmento y es importante que ayudemos a que ese segmento funcione bien. Pero después hay una dimensión país. En esa dimensión país, lo que estábamos comentando antes, en Chile hay un caso muy interesante. Nos reunimos en una iniciativa que se llama 3xI, 40 de las principales empresas de Chile con sus propios dueños, convocados por la Cámara de Comercio, 25 de las principales fundaciones trabajando en el sector de la pobreza, algunos de los principales emprendedores tecnológicos e innovadores, algunas de las personas que representaban al mundo de las empresas B y la academia, para soñar conjuntos un nuevo sueño país, un nuevo objetivo país, partiendo de la necesidad de retomar la confianza. Y creo que ese ejemplo de lo que está pasando en Chile es algo que debiéramos intentar activar en todos los países, porque yo creo que estamos viendo una crisis de confianza donde cada uno de los sectores tendemos a mirarnos el ombligo, y si dentro de ese sector cada una de las organizaciones y cada uno de los ámbitos también tiende a mirarse el ombligo. Yo creo que es necesario en algún momento generar ese espacio de confianza donde entendamos que somos todos habitantes de una misma nave, incluyendo otras especies, y en esa nave espacial nadie se salva solo. Y de modo que llegó el momento en que, dado la cantidad de personas que somos y dado los problemas que estamos enfrentando, tenemos que generar los espacios donde nos encontremos y donde estemos dispuestos a confiar y a integrarnos e incluirnos de forma tal de realmente poner la innovación al servicio de causas comunes. ¿Ves esa posibilidad de lo que están haciendo en Chile de escalarlo a nivel América Latina, de decir, bueno, generar una visión común, definir objetivos concretos, involucrar al sector privado, el público, ONG, con esa vocación de una visión común? Sí, de todas maneras, esta fue una iniciativa que nació hace 2 meses, la primera reunión se generó el 20 de marzo y una de las cosas impresionantes es, hacía tiempo que no veíamos todos los medios de prensa hablando en un lenguaje positivo. Por ejemplo, no hubo críticas, fue objetivamente algo positivo para todos. Y esperamos, por lo tanto, que ese ejemplo no solo sea escalable en Chile, integre a más personas, sino que también sea una invitación al Estado, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tipo de políticas públicas se deben hacer? Esas políticas públicas deben integrar a cada uno de los grupos y tenemos que hacer estas alianzas cross-sectoriales donde la confianza y el sueño de un país y un planeta común sea lo central, digamos. Sí, quizás ahí sea bueno comentar, aprovecho para comentar, el Sistema B está fomentando hace tiempo que funciona en toda la región de América Latina una ley que es realmente relevante e importante, que entró al Congreso de Argentina ahora, que es la Ley de Beneficios e Intereses Compartidos. Es un modelo de B Corps que esperemos que se replique pronto en toda la región. ¿Quieres comentar un poco de qué se tratan las B Corps y el enfoque que tienen? Hoy en día en el mundo existen 2.100 y tantas empresas B certificadas y existen ya 33 estados donde esto es una ley, es decir, genera un marco regulatorio para que esas empresas operen no solo con ciertos elementos de promoción hacia las empresas, sino que además que se identifique que esas empresas tienen un propósito más allá de la rentabilidad y generen por tanto potenciales de mercado. Argentina es uno de los países de la región que está liderando la ley BIC, que bien tú mencionaste. En Chile también se está llevando, en Colombia también estamos viendo, lo estamos empezando en México, en Perú, en Brasil, Australia. Ya son 55 países en el mundo que tienen empresas B y en todos esos países estamos generando vínculos con el poder legislativo para poder generar ya una ley que establezca ese marco. Y de nuevo, redefinamos el sentido del éxito en el mundo de los negocios y dejémonos de hablar de que existen los buenos y los malos. Estamos todos en la misma nave. Si escarbamos un poco, nos vamos a dar cuenta que tenemos sueños comunes y tenemos necesidades comunes y tenemos que abrirlas esas y encontrarnos con el ser humano que está detrás de cada una de esas iniciativas, porque finalmente esa es la esencia que nos une. En el caso de México, Gina, ¿cómo es la situación, el vínculo que hay? ¿El gobierno está fomentando este tipo de iniciativas? ¿Hay empresas que estén vinculadas también al tercer sector tratando de desarrollar toda esta nueva economía?
Lo que se está viendo es cada vez el modelo donde las empresas, el tercer sector y el gobierno se unen, ¿no? ¿Quién empieza? Eso es cada vez varía, ¿no? En mi caso ha sido más, empiezan este movimiento a través del sector privado, se une con la parte del tercer sector y luego llamamos al gobierno. Y yo creo que varía en cada país y en cada situación igual la causa, pero en nuestro caso ha sido sí proyectos donde hemos podido ir con la empresa, encontrar el valor que le aportamos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que ya estamos en una etapa donde, como decías, no es los buenos y los malos, o sea, ya hay una realidad de que hay que redefinir cómo es el capitalismo de hoy en día y ya también hay un tema de necesidad de tener un impacto social, de hacer el bien y que nos vaya bien, ¿no? Entonces, en este caso ha sido más decir, bueno, ¿qué valor le puede aportar a la empresa? Vemos cada vez más emprendedores sociales trabajando dentro de empresas, ¿no? O sea, como más metidos, influenciando en el proceso, ¿no? En el supply chain, ya no nada más de una manera filantrópica, ya no nada más desde responsabilidad social, sino de todo el proceso, cómo influenciamos y luego, claro, que hay que sumar también al gobierno para poder escalar y hacer un impacto mayor, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido más así, desde a través del sector privado, nos unimos también con el tercer sector, otras fundaciones que están en el campo de batalla, que ahí estamos, emprendedores sociales, y llamamos luego al gobierno a decir, bueno, ya está todo armado, súmense y vamos a escalarlo juntos, porque sí, la realidad es que no podemos irnos ya cada quien por su lado, y lo bueno es que yo sí noto un cambio de hace 10 años cuando yo empecé Ojos que Sienten, y lo hice una fundación porque el término de emprendedor social no existía, pero todo el modelo es autosustentable, la fundación es un modelo autosustentable, por eso se ha sido reconocido como un emprendimiento social, ¿no? Pero sí he visto un cambio, o sea, sí. ¿Crees que hay una tendencia hacia eso en la región de teniendo en cuenta estos nuevos emprendedores que están apareciendo cada vez más activos, que buscan realmente cambiar el mundo, todos los nuevos millennials que tienen esa visión? ¿Crees que hay una tendencia a nivel regional donde se busca generar estos modelos que sean no simplemente una fundación que busca solucionar los grandes problemas, sino que además tenga un modelo de negocios atrás que genere profit, digamos, que le permita generar sustentabilidad? ¿Hay algo de eso en la región? Sí, yo definitivamente sí veo un cambio, un shift que se está yendo hacia el emprendimiento social. O sea, la parte de la fundación cada vez se vuelve más un vehículo para ciertas acciones, para ciertos puntos o ciertos perfiles de causas, ¿no? Pero sí se ve un shift hacia el emprendimiento social, por lo menos en México. Cada vez hay más emprendedores sociales y menos el tema de la fundación per se, o los híbridos, ¿no? Luego está pasando estos híbridos, y yo soy un ejemplo un poco de ese híbrido, de decir la fundación, pero luego hay una necesidad mayor donde ya el vehículo de la fundación, tanto de legal como de estructura y de visión, era muy chico, y entonces necesitamos otro vehículo más grande, ¿no? Entonces claro, eso se está viendo cada vez más. En el caso de en Argentina, como fundación, vos sabés la complejidad que tiene un emprendedor de estas características. Sí, sí. ¿Querés comentar un poco tu experiencia de lo difícil que es el emprendedor social? Sí, yo te diría que no es tan difícil emprender y ser innovador y creativo. Creo que lo más difícil es sostenerse a lo largo del tiempo. Cuando yo empecé hace 17 años, digamos que los primeros 12 era muy difícil articular con el gobierno. Las empresas fueron las que nos ayudaron y también los individuos. De todas maneras, en nuestra sociedad no hay demasiado desarrollada una cultura filantrópica, entonces las personas o las empresas están más disponibles para darte su tiempo, sus bienes, sus servicios. A la hora de hablar de plata, un poco los bolsillos se apretan y bueno, y realmente a lo mejor las donaciones en términos de dinero no son relevantes. A pesar de eso, bueno, sí, pudimos avanzar, pero en países donde están golpeados por la inflación, como el proceso inflacionario que se desató en Argentina en el 2012, más donde no hay un contexto regulatorio, legal, que facilite e incentive a las empresas a donar. Y además a eso le sumás que como organización sin fines de lucro tenés las mismas cargas impositivas y las mismas responsabilidades frente al Estado a la hora de contratar recursos humanos y de armar equipos de trabajo. Digamos que es una situación, por eso digo, el poder sostener y llevar adelante es bien difícil. De todas maneras, en esto de decir, bueno, ¿cómo nos juntamos con otros para hacer un poco más de fuerza? En el caso nuestro, hace 3 años iniciamos junto con otras 2 ONGs
locales y bajo el paraguas de una fundación suiza el primer proyecto de repoblamiento en Argentina. Es un proyecto que estamos desarrollando en la provincia de Santa Fe, en un pueblo, donde cuando dijimos que queríamos hacer este proyecto fue increíble, 2.000 familias se anotaron y necesitábamos 20, solamente íbamos a seleccionar 20 familias emprendedoras de Rosario y de Santa Fe para que llevaran adelante sus negocios y su desarrollo de vida y de familia en un pueblo. El proyecto ya se está desarrollando hace más de un año con mucho éxito. Ahora lo difícil es golpear arriba, ¿no? Ya somos más, ya somos 4 organizaciones, pero hay un contexto de urgencia donde falta esa visión de mediano y largo plazo que al menos estoy segura que se necesita en todos los países de América Latina, pero están desesperados por la urgencia y entonces yo creo que estos modelos de financiamiento para los emprendedores sociales no están demasiado claros. Yo creo que en estos emprendedores del milenio, como los llamas vos, ha habido mucha innovación, mucha creatividad, muchas soluciones ya probadas que funcionan y el emprendedor se cae en el medio. Bueno. Teniendo en cuenta eso y lo que sucede a nivel, hablamos de la región y lo que está pasando, a nivel mundial, ¿cómo está América Latina respecto a lo que pasa en el resto del mundo? Sobre todo en los países desarrollados donde vemos ecosistemas donde hay emprendedores muy orientados al doble o triple impacto. Gonzalo, ¿cuál es tu perspectiva de nuestra región? ¿Venimos muy atrasados? ¿Estamos ahí? ¿Hay innovación? ¿Hay tecnología? ¿Impactamos en ese segmento? Yo creo que América Latina es una zona que tiene sus grandes desafíos y ha tenido sus grandes problemas que, digamos, en un grupo como este son bastante evidentes. Tenemos un enorme problema de desigualdad y inequidad, tenemos problemas de la cantidad maravillosa de recursos naturales que en algunos casos se están degradando. Lo que hemos visto entonces en términos del emprendedurismo social tradicional, yo no creo que haya mucha diferencia de lo que se ve en Asia o lo que se ve en África en términos de necesidades y de capacidad emprendedora. Lo que ha sido sorprendente es en el mundo ya más de el emprendimiento social for profit. América Latina ha tenido un rol tremendamente relevante. Chile, por ejemplo, es el país que tiene más empresas B per cápita en el mundo. Argentina ha ido liderando la región justamente a raíz de también la ley VIC, pero los cambios que ha tenido Argentina en el último año en materia de empresas B ha sido sorprendente. Colombia ha sido ejemplar. Tenemos países en los cuales esta lógica, es decir, yo no tengo por qué elegir entre ganar plata y salvar el mundo. Yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Eso es un tema generacional? ¿A qué crees que se debe esto? No, es difícil porque es multivariable, digamos. Efectivamente, en términos generacionales, tenemos bastante... pero ese es un tema, yo creo que a nivel global. A nivel global, las nuevas generaciones vienen con una sensibilidad distinta respecto de las previas. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sala tuvimos problemas serios en nuestra formación y educación, en términos efectivamente de setearnos en una economía absolutamente lineal, excluyente y monodimensional, donde lo único que era importante era ganar dinero, y hoy en día estamos hablando de una economía multidimensional, inclusiva y circular. Y eso para las nuevas generaciones es algo bastante más natural de entender. Pero yo creo que además ocurre que en nuestros países tenemos más facilidades de tocar a los sectores de poder, dejando quizás de lado un poco Brasil, que es un continente, pero igual se puede lograr. En los otros países no nos cuesta tanto llegar hacia el tomador de decisiones, a la persona que realmente puede llegar a generar grandes cambios. Entonces, esos espacios como los que mencionaba Gina, tú puedes lograr activar a el sector emprendedor social, con la sociedad civil y finalmente las grandes empresas, y llegar al Estado con una propuesta. Eso no es una quimera, es algo que está ocurriendo y es perfectamente factible. Creo que nuestros países tienen esa virtud. Ok, quedan 5 minutos. Me gustaría tomar 2 preguntas del público. Acá tenemos, no sé si hay micrófonos. Sí, acá hay. Acá, por favor. ¿Alguna otra pregunta hasta que se acerque el micrófono? Ok. Ahí. Gracias y felicidades a todos. Rafael Alonso del Global Shaper del Hub de la Ciudad de México. Mencionábamos ya, Facundo mencionaba el potencial que hay con todos los millennials de emprender y tener un triple impacto. ¿Cuál dirían ustedes que es el principal reto para que el emprendimiento social ya se vuelva mainstream, se vuelva la actividad principal en Latinoamérica? Ok, tomamos la otra pregunta. ¿Por ahí hay una pregunta? Sí.
Hola, Margherita, italiana del Hub de Córdoba. Mi pregunta es, conozco muy bien el movimiento Empresas B y una de las cosas que noto es que a veces, por más que sean sustentables, no tienen el modelo económico o operacional para poder escalar su modelo en otros países, tanto cuanto, digamos, empresas tradicionales y solo for profit. Y mi pregunta es, ¿cómo ven el factor del IP protection? O sea, ¿cuánto se podría empujar este movimiento de una manera que en el momento en que saben que una empresa social o una empresa B no puede escalar a nivel internacional, se pueda difundir su modelo? Ok. ¿Tomo la segunda? Ok. Sí, otra vez. Mira, yo de la experiencia que yo he visto de trabajar, ¿no?, con con la parte del privado y el social enterprise, es que yo lo veo como un baile. Yo siempre digo que es como un baile de encontrar el ritmo adecuado para encontrar que no es y o, creo que es un complemento. O sea, yo creo que el llegar a ser mainstream, siempre hay todavía todo un tema de intereses, de cambio cultural que hay que hacer en las empresas, en entender también. Yo luego invito mucho a colegas emprendedores sociales a entender las necesidades de las empresas, de cómo se mueve el mundo y lo que está pasando en el mundo social, ¿no? Entonces, como que ahí es donde creo que hay que encontrar un punto en común para juntos llegar a hacer este concepto mainstream. Yo lo haría, no es como que ahora el emprendimiento social llega a ser la manera de hacer las cosas. Honestamente creo que nos tenemos que complementar en el mundo tan complejo en el que nos encontramos, Sí, ¿no? ahí agrego un comentario al respecto. En el fondo, un emprendedor lo que hace es buscar oportunidades. Entonces, en la búsqueda de oportunidades para solucionar los grandes problemas es donde están las mayores oportunidades. América Latina está llena de problemas, entonces una oportunidad es encontrar soluciones a cada una de esas cosas. Si logramos la forma de convertir la solución de esos grandes problemas mundiales con un modelo de negocio que sea sustentable en el tiempo, creo que es esa combinación perfecta, ese baile que habla Gina, ¿no? Donde se combina un negocio que termina siendo for profit, pero en el fondo está encontrando soluciones a los grandes problemas del mundo. Y creo que esos son los nuevos desafíos, creo que esas son las nuevas tendencias mundiales y creo que todos los millennials nacen ya formados, enfocados en eso, ¿no? Perfecto. Voy a tomar la segunda pregunta. Lo primero es importante entender qué es escalar, porque hay distintas dimensiones de escalar. Y la más natural es decir, quiero llevar esto a distintos países del mundo, a todas las regiones. Esa es una de las dimensiones. Otra dimensión de escalar es quiero llevar la solución. Y eso puede ser conmigo o con otros. Y hay una tercera dimensión que es escalar en profundidad de lo que tú estás haciendo. Y eso está también tremendamente viable. Cuando tú dices, yo no me quiero mover a otros lugares, quiero simplemente profundizar el impacto en el lugar donde yo estoy. Esas son las tres dimensiones en las cuales nosotros entendemos que el movimiento B tiene que avanzar. Tiene que ser capaz de escalar en todas las dimensiones. Ahora, cuando se trata de la empresa, uno tiene que respetar que hay ciertas empresas que quieren escalar en una dimensión global y otras que más bien quieren escalar simplemente profundizando su impacto. En el caso de las empresas B, en términos generales, lo que tú expones al principio es absolutamente real. De las 2.100 empresas B en el mundo, la gran mayoría hoy en día son pymes, son empresas más bien pequeñas, no todas ellas tienen la capacidad de escalar. El desafío de ellas es respetar los valores con las que fueron creadas y lograr el triple impacto. Y lo que nosotros, y ahora hablo como B-Lab Board of Directors desde Estados Unidos, lo que estamos viendo es, los primeros 10 años, lo que logramos fue crear la infraestructura. Y esa infraestructura fue creada mucho a partir de pequeñas y medianas empresas. Nuestro desafío ahora es escalar al mainstream, sin en ello perder nuestra integridad y nuestros valores. Hoy estamos tendiendo puentes con multinacionales como Unilever o Danone, que están haciendo un trabajo extraordinario en certificar las filiales. Pero además hay 60.000 empresas en el mundo que están usando la herramienta del B-Impact Assessment para entender su impacto, para comenzar a medirse y empezar a medir sus resultados con triple impacto. Eso está permitiendo que otras empresas pequeñas y medianas escalen, de nuevo, en distintas dimensiones, algunas geográficamente y otras profundizando. Respecto del IP, yo creo que esa es una temática de economía colaborativa y la economía colaborativa está totalmente integrada dentro de la lógica de las empresas B y es respetable que haya una empresa B que diga, y una empresa de cualquier tipo, que diga, para mí es tan importante mi conocimiento que no me atrevo a sacarlo del lugar donde estoy
y hay otras que van a decir, yo quiero hacer open source y quiero que todo el mundo conozca esto. Hay una infinidad de alternativas y no es ni blanco ni negro, sino que es grises, pero creo que ese es un mundo de la economía colaborativa que tenemos que abrazar, aplaudir y potenciar absolutamente. Bueno, para respetar los tiempos suizos, antes que nada quiero agradecer a este panel. Estoy convencido que vamos hacia un buen camino. Estoy convencido que América Latina va a liderar este movimiento por las características que tiene, teniendo en cuenta las oportunidades que hay, teniendo en cuenta los emprendedores que hay y teniendo en cuenta la sensibilidad social que hay. Así que simplemente agradecerles y felicitarlos por la labor que están haciendo. Muchas gracias por asistir.